Bienvenidos. En esta segunda parte vamos a tratar los conceptos de curva y superficies de nivel de funciones de 2 y 3 variables, respectivamente. Nos ocuparemos primero de las curvas de nivel. Entonces, en general, resulta que es posible inferir el comportamiento del gráfico de una función de 2 variables sin necesidad de dibujar la superficie en el espacio. Y eso es, digamos, el contenido de la definición de curva de nivel de una función de 2 variables. Entonces, vamos a comenzar con esa definición. Y dice así: el conjunto de puntos en el plano donde la función de 2 variables, llamémosla f de xy, tiene un valor constante, lo cual vamos a designar por f de xy igual a una constante c, se llama curva de nivel de la función f. ¿Okay? Entonces, este es un nuevo concepto. Y tal vez, antes que nada, debería justificar por qué estoy dándole el nombre yo a esto de curva. La idea es que esto es una ecuación que involucra a las dos variables x y y. Estoy haciendo esa ecuación igual a una constante. Entonces, lo que uno espera es que uno pueda despejar o bien a x o bien a y en términos de la otra variable, ¿cierto? Eso, desde luego, no siempre va a ser posible, pero va a ser, entre comillas, localmente posible siempre. ¿Ok? Es por eso que se le da el nombre a esto de curva de nivel. Es realmente una curva. ¿Ok? También se utiliza el nombre de curva isotímica, palabra derivada del griego isotimos, que significa igual valor. Esto siempre está tomando el mismo valor, C. Esquemáticamente, estas curvas lucen como sigue. Entonces, aquí tenemos un esquema en el que nos dan una función. Ya sabemos que esa función nosotros la podemos graficar y obtenemos una superficie. Aquí traté de representar la superficie y de darle algo de perspectiva para indicar que está en el espacio, embebida en el espacio. Lo que yo hago es fijar un valor en z, que es el valor c que aparece en este lado de la ecuación. Eso me da entonces un plano constante, como vimos en las sesiones anteriores. ¿Ok? Ese plano constante corta transversalmente a la superficie en estas dos curvas. ¿Ok? Y luego proyectamos esas dos curvas en el plano XY y nos quedan dos curvas en el plano que son las curvas a las cuales les estamos dando el nombre de curvas de nivel de la superficie. ¿Ok? Entonces, la idea es que si se trazan suficientes curvas de nivel para una superficie dada, cada una etiquetada con el correspondiente C que estás tomando, se va a tener un bosquejo de cómo luce la superficie. ¿Okay? Estas curvas de nivel, de alguna manera, van a permitir reconstruir el comportamiento de
esta superficie. Entonces, vamos a ilustrar eso con algunos ejemplos. ¿Okay? Entonces, ejemplos. Entonces, examinemos el siguiente ejemplo. Vamos a considerar una superficie que entendemos bien, que es la siguiente. La función x2 más y2. ¿Okay? Entonces, tratemos de entender cuáles son las curvas de nivel. ¿Cuáles son las curvas de nivel? De esta superficie. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar la ecuación que define la superficie e igualarla a una cierta constante C. ¿Ok? Entonces, veamos qué significa esta igualdad. Esta igualdad significa varias cosas, dependiendo de qué C estés tomando. De hecho, significa lo siguiente. Podemos tener, básicamente, tres posibilidades. Esto va a ser vacío si la constante es negativa, puesto que este número del lado derecho de la igualdad siempre es un número positivo y no hay manera de producir un número negativo siguiendo esta instrucción. Luego vamos a obtener, como siempre, el vacío matemático si C se toma como un número negativo. ¿Okay? Va a ser el origen de coordenadas si tomamos a C igual 0. Puesto que la única solución posible de esta ecuación cuando C es igual a 0, es el par ordenado 0, 0, ¿cierto? Y finalmente, si C es positivo, reconocemos esto como la ecuación de una circunferencia, donde C determina el radio. Entonces esto va a ser una circunferencia. Si tomamos a C como un número positivo. ¿Okay? Entonces, el dibujo total que arroja es algo que luce así. Es decir, ¿cómo son las curvas de nivel? Las curvas de nivel, entonces, lucen así. De la superficie. Aquí estoy tomando, entonces, la constante igual a 0, la cual me produce el origen de coordenadas. Si voy con C igual 1, eso me produce una circunferencia de radio 1. Si voy con C igual 2, eso me produce una circunferencia de radio raíz de 2. Si voy con C igual 3, eso me produce una circunferencia de radio raíz de 3, etcétera, ¿cierto? Y observen que estas curvas de nivel crecen de manera ilimitada hasta el infinito, lo cual me permite a mí entender de alguna manera cuál es la forma que tiene la superficie. Porque acá estamos en el punto más bajo, ¿cierto? Y lo que estoy haciendo a medida que me muevo en esta dirección es escalar a lo largo de la superficie. Tenemos una vez más un apiñamiento de circunferencias que crecen a lo largo de una parábola. Eso es lo que es un paraboloide circular. ¿Ok? Entonces, noten que esto es completamente análogo a los contornos que representan una elevación constante en un mapa o en un plano topográfico. ¿Okay? Y es la manera como ustedes deben entenderlo. Muy bien, entonces este sería el primer ejemplo. Quiero hacer una observación antes de pasar al siguiente ejemplo, y es que las curvas de nivel, digamos, no son suficientes para inferir completamente cuál es la forma de la superficie. Porque, por ejemplo, supongamos que yo les doy a ustedes, esto es una nota, yo les doy a ustedes la siguiente superficie. Les doy la superficie Z igual a f de xy igual a la raíz cuadrada de x2 más y2. ¿Ok?
¿ok? Si ustedes tratan de hacer o tratan de entender cuáles son las curvas de nivel de esta superficie, que esto es un cono, tiene el mismo tipo de superficie. Lo que van a ver es un dibujo completamente similar a este, ¿cierto? La única diferencia es que el crecimiento va a ser lineal, porque hay una raíz cuadrada, mientras que en este caso el crecimiento va a ser cuadrático. Esa es la única diferencia. Pero si a usted le muestran solamente las curvas de nivel, usted no podría a priori distinguir si estas curvas de nivel son las curvas de nivel de esta superficie o las curvas de nivel de esta superficie. A usted le tienen que dar más información. Le tienen que decir cómo está creciendo estas constantes, ¿cierto? Entonces, el punto es que esto tiene el mismo tipo de curva de nivel. Ok. Muy bien. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a considerar la siguiente superficie. Entonces, esta va a ser una función definida por la siguiente instrucción. Esto va a ser 1 menos x2 menos y2, todo en raíz cuadrada. Esta es una superficie que nosotros ya examinamos. Sabemos que el gráfico de esto corresponde al hemisferio norte de una esfera, ¿cierto? Vamos a ver cómo podemos nosotros inferir ese comportamiento a partir de las curvas de nivel. Entonces, examinemos las curvas de nivel de esta superficie. Curvas de nivel. ¿Ok? Entonces, recuerden, lo que tenemos que hacer es simplemente igualar la fórmula que define a la función con una cierta constante c, ¿cierto? Y observen que el hecho de que igualemos este número con una constante me está diciendo algo sobre esta constante. Ese algo es que esa constante, aquí voy a hacer la nota, esa constante no tiene más remedio que ser positiva. Puesto que en la instrucción del lado derecho de esta igualdad siempre arroja un número positivo. ¿Ok? Muy bien, entonces hagamos algo de álgebra y escribamos esto de un modo que podamos reconocerlo mejor. Si ustedes hacen un poco de álgebra, se van a dar cuenta de que esto se deja escribir como sigue. x2 más y2 igual a 1 menos c2. ¿Ok? Y acá vamos a tener de nuevo tres posibilidades. ¿Qué pasa si c le gana al número 1? Esto da un número negativo. Y el lado derecho es un número positivo. De manera que el único resultado que eso puede arrojar es el vacío. Así que obtenemos el vacío si c le gana 1. ¿Okay? Obtenemos el origen si c es exactamente igual a 1. Puesto que en ese caso tenemos que este lado derecho de la igualdad es 0, ¿cierto? Y finalmente, si c está por debajo de 1 y por encima de 0, puesto que es positivo, vamos a obtener entonces la ecuación de una circunferencia. Entonces esto va a ser una circunferencia si nuestro valor de c lo tomamos entre 0 y por debajo de 1. ¿Ok? Entonces, si intentamos graficar cómo lucen esas curvas de nivel, lo que vamos a obtener es el siguiente dibujo. Ustedes observen que estas curvas de nivel son muy distintas a las curvas de nivel del paraboloide. Primero que todo,
están confinadas en el plano, es decir, están acotadas. Las curvas de nivel del paraboloide crecían de manera ilimitada. Y eso simplemente es un reflejo del hecho de que el paraboloide crece de manera ilimitada hasta el infinito. El hemisferio norte de una esfera está limitado, ¿cierto? Y empieza con el punto más alto, que es precisamente c igual 1. Aquí estamos exactamente en el polo norte. Y empezamos a bajar a lo largo de estas curvas de nivel hasta que alcanzamos la curva de nivel más bajita, que es la curva de nivel c igual 0, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una cima y aquí tenemos el valle de la superficie, en completo contraste con lo que ocurría con el paraboloide, donde tenemos aquí el valle y aquí no tenemos cima, porque esto simplemente usted escala y escala y escala y nunca alcanza una cima, ¿okay? Se va hasta el infinito, ¿okay? Entonces, observen que estas curvas de nivel sí le permiten a ustedes cualitativamente entender la superficie. Veamos un ejemplo un poco menos, un poco más complicado que los dos que hemos visto hasta ahora. Es el siguiente. ¿Okay? Consideremos la siguiente función. F de xy igual a 1 sobre la raíz cuadrada de y menos x2. Esta es una función que nosotros examinamos antes. Ok, y vamos a tratar de entender cuáles son las curvas de nivel. Y usar esa información para inferir cómo debe ser el gráfico de la superficie. Entonces, ¿cuáles son las curvas de nivel? Entonces, una vez más, necesitamos igualar la expresión que define a la función a una constante. O sea que esto es simplemente 1 sobre la raíz cuadrada de y menos x2. Esto debe ser igual a la unidad, a una cierta constante, perdón. Y una vez más observamos que la constante no puede ser cualquiera. Está de entrada completamente restringida a ser un número positivo. No puede ser 0 porque estamos dividiendo. ¿Okay? Entonces esto nunca va a ser 0. El único modo de que sea 0 es que estos dos valores se hagan extremadamente grandes, que ambos simultáneamente estén tendiendo a infinito. ¿Okay? Pero eso no puede ser porque tenemos una diferencia, entonces hay una pequeña singularidad ahí. Muy bien, entonces si ustedes hacen el álgebra y tratan de expresar esta ecuación como una curva plana, van a encontrarse que esto es igual a lo siguiente. Esto es y igual, esto es un ejercicio elemental, a x2 más algo. Y ese algo es 1 sobre C2. ¿Y qué es esto? Esta curva nosotros la entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos esta curva cuando este término no está presente. Eso es una parábola. Y la presencia de este término lo único que hace es trasladar la parábola, ¿cierto? Entonces lo que obtenemos son muchas copias de la parábola, dependiendo de qué valor de C tomamos, ¿cierto? Porque eso nos dice qué tanto la tenemos que trasladar. Si ustedes hacen ese esquema cuidadosamente, lo que obtienen es lo siguiente. Entonces, quiero resaltar un punto. Acá recuerden que la constante es estrictamente positiva. No hay ningún modo de que esta constante sea igual a 0. Si está definida mediante esta expresión. Por lo tanto, este número nunca va a ser 0. Esto no puede ser 0. Siempre va a estar la parábola trasladada en algo, ¿cierto? Entonces, acá me tomé el trabajo de dibujar la parábola elemental, la que estamos trasladando, pero la dibujé de manera punteada para enfatizar el hecho de que esta curva no es una curva de nivel. Esta no hace parte de las curvas de nivel. Las curvas de nivel son todos los trasladados de esa curva. Entonces son parábolas, son copias de la parábola trasladadas a lo largo del eje Y. Recuerden que C es positivo. Por lo tanto, solo los valores positivos contribuyen, ¿cierto? Una cosa importante es que a medida que nos movemos en esta dirección, el valor de C
se va haciendo cada vez más y más pequeño, es decir, va tendiendo a cero. Mientras que en el límite, cuando estas parábolas se están acercando a esta parábola punteada que no pertenece a las curvas de nivel, es precisamente cuando C va tendiendo a infinito. Es decir, si C tiende a infinito, esto se va a cero y estaríamos entonces en la parábola. Pero C, por supuesto, nunca toma ese valor infinito. Puede tender a infinito, pero nunca lo alcanza. ¿Ok? Entonces, si nosotros ensamblamos toda esta información, uno puede obtener el siguiente gráfico para la función. O sea, ¿cómo interpretamos nosotros estas curvas de nivel para reconstruir nuestra superficie? Pues bien, resulta que se puede en este caso, suficientemente sencillo como para que lo podamos hacer, y lo que obtenemos es lo siguiente. La superficie que obtenemos es algo que luce más o menos así. ¿Ok? Entonces, aquí están las proyecciones. Aquí quiero resaltar, pues, estas son las proyecciones. Aquí es donde tenemos nosotros las parábolas que van creciendo, ¿cierto? Nunca alcanzamos esta parábola acá, puesto que la superficie ahí tiene una asíntota, ¿cierto? Aquí también va a tener una asíntota. Y de hecho, están siguiendo el comportamiento de esta función. Esto es lo que ocurre en el plano ZY, cuando hacemos x igual a 0, ¿cierto? Si miramos cuál es la expresión que define la función, si x no está presente, lo que vemos es esta función. Esa función es una función que tiene este comportamiento. Tiene dos asíntotas, una en el eje Z, otra en el eje Y, ¿cierto? Y lo que tenemos es una parábola en cada punto de esa curva. Entonces, lo que ustedes deben, o lo que traté de dibujar acá, es algo que luce como la proa de un barco. Ese sería más o menos el gráfico que tiene esta función, ¿cierto? Y lo inferí a partir de las curvas de nivel. Lo único que tenía que saber era cuál era la curva de nivel y cuál era su intersecto con el plano ZY. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces, pasemos ahora a examinar el caso de funciones de tres variables. ¿Ok? En el caso tridimensional, para empezar, el concepto de gráfico de la función, digamos, vive en un espacio de 4 dimensiones y no podemos trazarlo en nuestro marco de referencia tridimensional. Sin embargo, al igual que en estos casos de dimensiones inferiores, nosotros podemos ver cómo se comporta la función analizando lo que ahora van a ser superficies de nivel. No van a ser curvas, sino superficies de nivel. Entonces, la definición de superficie de nivel de una función de 3 variables es completamente análoga a la definición de curva de nivel de una función de 2 variables. Es un calco de esa definición. Entonces, veamos cuál es. Va a estar definida exactamente por la misma instrucción. Lo que pasa es que los objetos que vamos a obtener ya son más difíciles de visualizar. ¿Ok? Entonces, el conjunto de puntos en el espacio donde la función de 3 variables f de x, y y z, de acuerdo a nuestra convención para funciones de 3 variables, tiene un valor constante es decir, satisface la siguiente ecuación, f de x, y, z igual a una constante c, se llama superficie de nivel. Superficie de nivel de f. ¿Por qué superficie? Exactamente por la misma razón que las otras eran curvas, ¿cierto? Aquí tenemos una ecuación de 3 variables igual a una constante. Entonces uno espera que uno pueda despejar alguna de las variables, digamos la variable z, en términos de las otras 2 variables. Y eso da, como ya sabemos, una superficie.
Ahora bien, en física y en ingeniería se emplean a menudo términos más especializados que superficie de nivel. Por ejemplo, se habla de superficies equipotenciales, en el caso de electrostática y magnetostática, ¿cierto? Se habla también de superficies isotérmicas, en el caso de la termodinámica. También se habla de superficies isobáricas, etc. Esos nombres ustedes los pueden encontrar en muchos textos. ¿Okay? Veamos un ejemplo que permite ilustrar este concepto, ¿cierto? Entonces veamos un ejemplo. Voy a examinar la siguiente función de 3 variables. Entonces va a ser W igual a una cierta función de 3 variables y va a estar dada por la siguiente instrucción. Coja x a la 2, súmele y a la 2 y a todo eso réstele z a la 2. ¿Ok? Entonces veamos cuáles son las superficies de nivel en este caso. Las superficies de nivel entonces van a estar dadas por la instrucción que dice que la fórmula que define la función tiene que hacerse constante, es decir, esto va a ser x a la 2 más y a la 2 menos z a la 2 igual a una constante, y esto depende, por supuesto, del valor que tomemos de la constante c. Entonces, remitiéndome lo que vimos la semana anterior, esto va a ser un hiperboloide de una hoja. Esto va a ser un hiperboloide de una hoja si C es igual a 0. Va a ser un cono doble, un cono doble si C es exactamente igual a 0. Y va a ser un hiperboloide de 2 hojas si C es un número negativo. Entonces, en otras palabras, la manera como lucen esas superficies de nivel, es como sigue, ¿cierto? Entonces tenemos algo acá. Entonces, una vez más, si C es positivo, obtiene superficies que lucen como esto. Esto es lo que nosotros llamábamos un hiperboloide de una hoja. En el caso límite, en el que la constante es igual a 0, entonces obtenemos exactamente el cono doble, el cono que tiene una singularidad en el origen, ¿cierto? Y cuando C es menor que 0, se obtiene entonces este hiperboloide de 2 hojas, que recuerden, yo había enfatizado, tenía 2 componentes conexas. La superficie tiene 2 componentes conexas, ¿cierto? Noten que es fácil encontrar la superficie de nivel a la cual pertenece un punto dado. ¿Por qué? Porque estas superficies de nivel están, entre comillas, foliando el espacio. Entonces, si yo tomo un punto del espacio, ese punto yo lo puedo reemplazar en la fórmula que define la función y eso me va a dar un número. Dependiendo de si ese número es positivo, 0 o negativo, yo puedo decir a cuál superficie de nivel pertenece. ¿Okay? Muy bien, no siendo más, esto es todo lo que les quería decir con respecto a curvas y superficies de nivel. Los invito a que continúen viendo los videos de este curso.